todos, estamos aquí en una nueva sección. Esta sección tiene un poquito de historia y esta historia no estaría completa si no estuviera la persona que está junto a mí para hacer esta pequeña charlita que espero que os guste. La sección trata sobre la Game Boy y la historia es que esta persona que os paso a presentar ahora mismo, que es Mark Max, buen amigo de los tiempos de IRC, tenía una web llamada GBLAN y muchas otras cosas, es el culpable de que yo me metiera en el mundillo Game Boy. ¿Qué tal? Hola, Mark. Buenas, Javi, estoy encantadísimo de poder coincidir contigo por primera vez en una grabación, los dos solos, porque habíamos coincidido muy poquitas veces y siempre éramos muchos. Y como siempre a mí es que hablar de Game Boy me chifla y no lo voy a negar. Y de hecho has cogido creo que unos mejores juegos para inaugurar esta sección. Sí, y tengo que reconocerlo y lo digo claro, no conozco casi ninguna persona en España y en el mundillo retro en especial que domine tanto de Game Boy como la persona que tengo al otro lado del aparato. Sinceramente, no es peloteo, es lo que pienso y ¿cómo no voy a comentar uno de los juegos que más me motivó a pillar la Game Boy que Monster Max con alguien como tú? Sí, a ver, pues Monster Max como yo y como tú, porque sí. Los dos somos unos grandes fans de Jet Over Hills. Tú de la versión de Spectrum, yo de la de Amstrad, pero bueno, que son exactamente lo mismo. Son muy parecidas, sí. Y Jet Over Hills era la segunda parte virtual del Batman de John Ridman y de Bernie Drummond, que siempre nos olvidamos, siempre hablamos de John Ridman, pero el pobre también estaba por allí. Y este Monster Max podemos decir que acaba la trilogía de los isométricos de este dúo, ¿no? Y John Ridman ya dijo en varias ocasiones que la Game Boy era el sistema perfecto para dar el salto desde un ordenador de 8 bits, sobre todo desde el Spectrum, porque tenían muchas similitudes de procesador y de cosas internas y tal. Y encima, para colmo, le sumas que él era un gran fan de los juegos de Nintendo, sobre todo de la saga Zelda, y entonces pues cuando vio la oportunidad, pues no dudó ni un momento en hacer este Monster Max, que de hecho curiosamente está distribuido por Rare, este juego. Sí, ahí hay una curiosa unión de elementos, porque sí. La competencia, ¿no?, de la Filmation y... Sí, claro, la creación Rare fue Ultimate creó el Filmation. Él hizo un juego que mejoró, sobre todo en lo visual, lo técnico, mejoró aquellos juegos de Ultimate. Y Ultimate, que luego Rare, o sea, ahí hay una unión que luego al final acaba trabajando para Rare en este juego. Es curioso, aunque luego, además, Titus lo distribuye, o sea... Sí, bueno, una locura. Rare está como desarrollador, pero es indudable que John Ridman, porque además sale su nombre en el... De hecho, los menús es que son iguales, que tú pones el Monster Max y los menús te recuerdan a Jet Over Hills y Batman. Es exactamente... están un poco más mejorados, pero se nota que es de John Ridman el juego. Y de hecho también la música de la banda sonora de este juego es de Dave Wise, que es el que compuso la banda sonora de Donkey Kong Country más adelante. O sea que sí, hubo una especie, se unieron los astros en aquel momento y salió lo que salió, que para mí es uno de los mejores juegos de la consola, sin lugar a dudas. Y es un juego que podemos empezar un poquito a hablar de él en sí. Es un juego que es esencia Filmation de lo más clásico de los ordenadores de 8 bits. Tenemos todos los elementos típicos de aquellos juegos, sobre todo de los que beben de la raíz Ultimate. O sea, yo siempre los he llamado arcade aventura, porque no se puede decir que sean videoaventuras a palo seco como pueda ser Abadía del Crimen o algo así. Aquí también hay un factor de arcade en el sentido de los saltos. Puedes morir, puedes caerte, es un poco distinto. No tiene nada que ver con un Great Escape o una Abadía, es otro palo. Y luego, aparte de eso, pues tenemos el equipo mágico, lo que tú has dicho, que, como bien has dicho, la gente olvida mucho Bernie Drummond y es lo primero que nos entra por los ojos, el aspecto visual. Sí, además, de hecho, para mí es todo un logro este Monster Max porque la resolución era inferior a un Spectrum
No era muy inferior, pero sí que era inferior. Pero sin embargo consiguieron hacer unos sprites de un tamaño más que decente y mantener toda la esencia del motor, porque este juego usa clarísimamente el mismo motor que el Jet Over Hills, aunque una versión más mejorada con varias diferencias más notables. Sí, es evidente, es lo que tú dices. Y además la riqueza gráfica, por ejemplo, a mí un detalle que me llamó mucho la atención nada más probar el juego es, por ejemplo, las paredes. Ves elementos que parpadean, cositas que como más movimiento que aquellos ordenadores de 8 bits no podían con aquello. Sí, yo creo que el juego estéticamente tiene un poco más de vida, ¿no? que los anteriores. Incluso ya solo de por sí la música que está siempre sonando de fondo ya le daba un toque más alegre, ¿no? Porque no era tan apagado como los otros, que solo sonaba una música cuando pasabas de puerta en puerta. Aquí hay una música siempre fija y eso, quieras que no, estéticamente y artísticamente se agradece. Eso es muy cierto, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Las versiones de ordenador de aquellos otros juegos, en 128 además, con los que tenían el famoso chip ahí, era la música al pasar una puerta, el sonido de los pasos y todo eso. En cambio aquí tenemos músicas, y son varias, durante todo el juego, y además son músicas bien compuestas. Son chulas y algunas un poco rock and rolleras, porque todo hay que decirlo, aquí la música en este juego no es una cosa que no sea importante. De hecho, el guión, hay un poquito de lo del tema de la música. No, para mí es que el guión es un claro homenaje al guión de Jet Over Hills. Bueno, al guión de Jet Over Hills no, a la locura, a la cosa rara, esa historia que tenía Jet Over Hills, que no se podía coger de ninguna de las maneras. Pues esto es más de lo mismo, que es básicamente que tú eres Max, que es una especie de león, dinosaurio, una cosa rara, no sé decírtelo. Una calavera también. Que es un heavy metal, es un metalero y le mola mucho esta música, y viene un tío y dice, un tirano que conquista todos los planetas, no sé qué, y dice, voy a prohibir la música rock. Dice, y ya está, y ahí empieza la historia del juego. O sea, tú tienes que tu objetivo es que vuelvan a permitir la música rock, como no, matando al tirano, claro. Y previamente, para matar al tirano tendrás que recorrer los 9 o 10 mundos que tiene el juego. Una cosa que tiene este juego en cuanto a ritmo es que es un poco diferente a los otros, y es que no es un mapa gigante donde tienes... Aquí es un poco más un pasillo, porque el juego se divide en varias fases. Una vez terminas una fase te da una puntuación, que esta puntuación se acumula y es, digamos, tu recompensa de cómo lo has hecho. Cuanto mejor lo hayas hecho, más puntos te dan. ¿Y para qué sirven los puntos? Los puntos sirven para desbloquear las siguientes fases. Y puede ser que seas muy bueno jugando y pasándote una fase a la primera sin que te maten, lo que sea, te den mucha puntuación, la suficiente como para pasar al siguiente mundo saltándote algunas fases anteriores. Claro. Y de la misma manera, al revés, puede ocurrir que te quedes muy atascado en un mundo, que digas, no sé qué puedo hacer, vuelvas atrás a pasarte fases que te habías dejado para acumular más puntos y poderte saltar esa que se te está resistiendo. Cosa que a mí me parece un acierto como ritmo, porque te permite recompensa al que juega bien, y el que no se le da muy bien o alguna fase se le atasca tiene la posibilidad, una alternativa de pasarse esas fases, de saltársela sin tenerla que completar. Sí, es un poco, yo lo veo como un factor psicológico también. Lo que tú dices, la sensación de no quedarte irremediablemente encallado te permite como que le des otra oportunidad, porque vas a probar otro mundo, y entonces a lo mejor ese otro mundo que se te ha atascado, pues lo pruebas otro día y a lo mejor te lo pasas de otro día. Es una buena idea. Y eso, unido a los famosos passwords que no existían en los juegos anteriores, pues le da un... Es que si lo pensamos, este juego, la dificultad, para mi gusto, es bastante alta, pero progresiva. Sí, es elevada, pero no es imposible de pasar el juego, sin duda. Lo que pasa es que yo considero que, en comparación, incluso Jet Over Hills, que tiene una dificultad elevada pero asequible, digámoslo así, incluso que no tenía passwords Jet Over Hills, yo creo que Monster Max, incluso teniendo passwords, es más difícil que Jet Over Hills. Y más largo. En algunas, sí, más largo, pero bueno, gracias a los passwords, lo que es la longitud del juego no te afecta en absoluto. De hecho, está muy bien, está muy chulo el poder avanzar, porque siempre quieres ver cómo van a ser los siguientes mundos, ¿no? En qué van a estar tematizados y tal.
Y la verdad es que la curva de dificultad yo creo que es muy demasiado ajustada, pero siempre incita a seguir jugando. Yo creo que es asequible. No es de los juegos más fáciles de Game Boy. Eso quedáis avisados todos. No, para nada. A mí, mira, os voy a comentar que yo hice la progresión, por decir algo, lógica. Yo me acabé Batman, luego acabé Jet Over Hills y luego llega Monster Max. Pero aquí el señor Mark lo ha hecho del revés. Se ha acabado primero el más chulo. Sí, la verdad es que sí, lo hice mal, porque Jet Over Hills era una espinita clavada que tenía desde que era pequeño y me lo pasé hace relativamente poco, realmente. Pero Monster Max de los tres ha sido el primero, sí, hay que reconocerlo, no, ¿para qué negarlo? No lo voy a ocultar. Y además te diré una cosa más, que esto lo sabes y lo diré públicamente, y es que llegué creo que al 8º mundo y hubo una fase que dije, me está siendo completamente imposible, y tuve que ponerme en el emulador, poner la contraseña en el emulador de la fase en la que estaba, pasármela en el emulador con save states y luego volver al juego, porque es que llegó un punto que me estaba desesperando. Sí. No, yo en mi caso, por ejemplo, estoy atascado en el último mundo, pero es que yo soy con este juego ya precisamente tan obsesivo. No. Con los juegos de Rhythman, que me lo quiere acabar por el camino más complicado en la consola y todos los mundos. No me quiero dejar ni uno. Ahí. Sí. Claro, sí. Y entonces es duro, muy malo. No, yo lo reconozco que tuve que usar los save states, pero bueno, también yo creo que me ha pillado una época que ya con el tiempo que tenemos, que es más limitado y tal, pues decido ir por la vía rápida. Aún así, también digo que yo le dediqué muchísimas horas a este juego en su momento y vamos, que creo que la balanza se equilibra, ¿no? El haber usado los save states para terminar la última fase. No era la última, era una de las últimas. Luego lo demás lo seguí haciendo en la Game Boy. Pero yo creo que se equilibra un poco la balanza. Sí. Luego, un poco más hablar del juego en sí. Si tuvieras que sacar algún fallo, ¿qué fallo le sacarías? Ostras, a ver, es que la comparativa con Jet Over Hills para mí, yo no la puedo evitar. Y Jet Over Hills tenía una mecánica buenísima de poder llevar dos personajes, cada uno con sus características, que aquí se pierde. Sí que es verdad que este Monster Max tiene muchísimos más objetos y más habilidades, recupera prácticamente todas las habilidades de correr más, de saltar más que había en los otros anteriores, el maletín, las botas de saltar. Pero lo que pasa es que el hecho de poder controlar a otros personajes a mí me gustaba mucho, porque le daba un toque un poco más... para los puzzles era más estratégico y tal. En cambio este va solo. El punto negativo, pues yo creo que es ese, ¿no? Porque después de jugar a Jet Over Hills te esperas un juego donde controles a dos personajes y te encuentras con esto. Pero bueno, también creo que se suple un poco con el motor mejorado, que los saltos te permiten girarte cuando estás saltando, cosa que no podías en los dos anteriores. Y bueno, que lo que hemos dicho, la curva de dificultad, que aunque sea un poco elevada, siempre te está incitando a querer jugar, y eso es algo que muy pocos juegos consiguen. Sí. Y estoy muy de acuerdo en lo que has comentado como fallo, en cierta manera. Estoy totalmente de acuerdo. Y por lo demás, ya un poco para concluir, si tuvieras más detalles del juego así llamativos respecto a los anteriores, ya me hemos dicho un poco el gráfico, el sonoro, dificultad, adicción. Realmente, de los tres juegos de Rhythman, ¿con cuál te quedas? Con Monster Max. Rhythman y Drummond, perdón. Sí, los dos, sí. No, que sí. Luego a ver si va a venir y nos va se va a quejar. Pues la verdad es que aún con ese fallo que hemos comentado, que realmente no es un fallo, sino que es algo más subjetivo, es algo más personal, me quedo con Monster Max, por su duración, porque te permite guardar con passwords, por el motor que está muy mejorado, por la banda sonora. A ver, no es por desmerecer los dos anteriores, ni muchísimo menos, pero aquí se nota que hubo una evolución mucho más lógica. También habían pasado muchos más años, la industria del videojuego también se había hecho mucho más grande, y de ahí todos los programadores de la época aprendían de los demás. Entonces se nota que este juego está mucho más pulido. Que ojo, no estoy diciendo que los demás no lo estuvieran, pero en su momento Monster Max yo creo que fue algo
que aunque pasó desapercibido, porque realmente pasó desapercibido, yo creo que era un juego que estaba por encima de la media en cuanto a acabado. Sí, y realmente es lo que acabas de decir. En la entrevista que tuvimos con Ridman, realmente vendió bastante mal. Y una pena porque quizá hubiera habido algún otro Filmation más de haber funcionado comercialmente, y es una verdadera lástima porque este tipo de juego aún estoy esperando que salga algún otro. Ridman ya lo veo difícil, pero cómo me gustaría un juego del mismo estilo con lo actual, con la técnica actual y sobre todo en una consola como portátil, a ser posible. Sí, en una consola portátil yo creo que es donde más, ahora mismo es donde más pegaría un juego de este tipo. Y ahora que está en auge la escena indie y todo esto, qué raro, es muy raro que nadie se haya atrevido a hacer algo así. Ha habido juegos en isométrico, pero son juegos de acción. No es un juego de plataformeo y puzzle como sí que lo son la trilogía isométrica de Ridman y Drummond. No sé, no he visto a nadie que se haya atrevido. Y es una pena porque Monster Max lo juegas hoy en día, bueno, Monster Max, Cat Over Hills, Batman lo juegas hoy en día y te das cuenta de que sigue siendo igual de divertido que el primer día. Sí, sin duda. Pues nada, hasta aquí llega. La verdad es que no tengo ganas de acabar porque la charla me está entreteniendo mucho, pero hay que acabar ya. Y bueno, sabes que en esta sección no solamente ha sido un placer tenerte, sino que para mí, y siempre que puedas, eres un imprescindible en ella. Y sobre todo, pues espero que os haya gustado a todos la charla y nada, sobre todo darle un tiento a este juego, dárselo, y si os gustaron los juegos de entonces, los Filmation de ordenadores, o no, darle la oportunidad porque es un juego que os enganchará unas cuantas horas y lo podéis pasar bastante bien. Sí, lamentablemente ahora está empezando a subir de precio. Pero bueno, yo supongo que encontrar el cartucho suelto, ahora, no lo sé, pero yo creo que encontrar el cartucho suelto tiene que ser más fácil. Vamos, espero. Dale como está la cosa, que no para de subir todo de precio en el tema retro, no sé. Pues sí, es una lástima. Pero bueno, lo dicho, eres más que bienvenido. Yo no te voy a decir que eres un colaborador porque no eres colaborador, eres un amigo y lo sabes desde hace bastante tiempo y esta es tu casa. Bueno, pues si tú ya sabes que cuando hay que hablar de Game Boy, yo siempre estoy dispuesto, así que dame un toque cuando me necesites, que siempre estaré aquí. Tomo nota. Pues venga, ha sido un placer y hasta luego. Hasta luego.